y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 12, verso 8 y 9. Vamos a tratar de abarcar estos dos versículos y posteriormente, si el tiempo nos lo da, el verso 10 en adelante. Dice el verso 8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Mis queridos hermanos, estos dos textos, estos dos versículos tienen dos verbos contrapuestos. Versículo número 8 hace alusión al verbo confesar, mientras que en el versículo número 9 hace alusión al verbo negar. En ambos aspectos Jesús los toma como referencia, básicamente con la intención de reflejar el suceso venidero, donde se proclamará tanto a los salvados como a los condenados. En esa situación serían los ángeles, diríamos, las herramientas que Dios habrá de utilizar para cegar a la tierra, para extraer de ella a los redimidos, pero también para poder castigar a los injustos. Cuando se habla acerca pues de esa confesión, de esa proclamación, se habla exclusivamente de una recompensa pública, de una premiación pública, donde Jesús con orgullo hará alusión a los nombres de sus hijos para poderlos recompensar. Pero en ambos versos, si bien es cierto existe la negación y también la confesión, todo se radica bajo un solo sustento. Cuando usted va al verso 8 y 9, encontrará siempre el mismo denominador común: delante de los hombres. Cuando vamos al verso 8 nos declara la Escritura: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Y cuando va al verso 9, mas el que me negare delante de los hombres. Sí, algo que también está en contraposición en ambos versículos es que la confesión de la cual se habla y la negación de la cual se habla en el verso 8 y en el verso 9 es también delante de los ángeles. Dice el verso número 8: también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y cuando vamos al verso 9, dice la segunda parte del verso: será negado delante de los ángeles de Dios. Hay una contraposición en ambas partes, en ambas áreas. ¿A dónde apuntan los dos textos bíblicos? Porque nos vamos a concentrar en estos dos textos para la enseñanza. Es que aquel que de alguna manera se avergüenza de Dios en la tierra, es decir, delante de la creación, Dios se avergonzará de él allá en los cielos. Si alguien de alguna manera no se identifica con Dios en la tierra, Dios se encargará de que no se identifique allá en el cielo. Ahora, hay un término muy apropiado que Cristo utiliza y que en esta noche vamos a basar en ella nuestra enseñanza. Es que el Señor dice tanto en el verso 8 como en el versículo número 9, utiliza el término de la confesión y el de la negación. ¿Qué implica confesar a Cristo y qué implica negar a Cristo delante de los hombres? Ahora, ahondando un poquito en esto, mis queridos hermanos, pudieran existir muchas razones por las cuales un creyente puede llegar a negar o también a confesar a Cristo. Pero quiero concentrarme no tanto en la confesión, sino en la negación. Las razones principales por las que un cristiano pudiera no proclamar a Cristo en su vida. Y una de ellas, entre las que he considerado, es la vergüenza. Mi querido hermano, existe, como diríamos, dentro del corazón del hombre o del ser del hombre, existe
de vergüenza por no querer compartir, ¿sí?, la fe que rige sobre su vida. Y cuando hablo de una vergüenza, hablo en sí mismo de ese ser timorato que no tiene la valentía suficiente, el coraje suficiente para poder identificarse con el Dios que lo ha salvado. Todo esto, mi amado hermano, delante de los hombres. Ahora, aquí hay algo también muy particular. Cristo no quiere una fe privada. Cristo anhela una fe pública. De ahí que el Señor nos confronta y nos dice delante de los hombres. Sí, no puede haber un creyente, no puede haber un cristiano que trate de vivir una vida solitaria, una vida privada en su cristianismo. Cristo nos hizo, mi amado hermano, primeramente salvos para que esa salvación pueda trascender de este cuerpo. Y la única manera de que el Evangelio pueda ser conocido hacia los demás es a través de nuestros labios, de nuestra manera de vivir. Y santos hermanos, cuando leemos detenidamente el texto del verso número 8, nos dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Cristo anhela que su cristianismo sea un cristianismo público, un cristianismo que trascienda fuera de nuestro ser. Entonces dice el Señor: también el Hijo del Hombre le confesará, o también le proclamará delante de los ángeles de Dios. Decíamos que la vergüenza puede ser una de las razones. Para ello, yo por favor le pido que me acompañe al libro de los Romanos, luego de la carta de Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Romanos, en el capítulo número 5. Versículo 3 al 5, tenemos una preciosa porción en ese texto. ¿Lo tienen? Carta a los Romanos, capítulo número 5, verso 3 al 5. Capítulo 5, verso 3 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿sí?, es decir, nos sentimos orgullosos. ¿Cuándo o en qué instancia nos sentimos orgullosos? Dice el texto: en las tribulaciones, o cuando las cosas se ponen feas, sabiendo que la tribulación, ¿sí?, ¿qué cosa produce en nosotros? Paciencia. Y la paciencia, dice ahí, prueba. Y la prueba termina siendo para el creyente, ¿qué cosa? Esperanza. Y dice el verso 5, porque quiero llegar a ese texto. Y la esperanza, claro está, en Dios. Dice ahí: no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién dice el texto? Por el Espíritu Santo que nos fue, dice el texto, que nos ha sido dado. Mi amado hermano, la fe que proclamamos, y yo siempre menciono esto, en tiempos de dificultad o angustia, donde realmente se puede llegar a estimar de una manera mucho más apreciable la fe del creyente, si no debe de causar en nosotros una vergüenza por ser cristiano, sino más bien un orgullo. Por el contrario, mi querido hermano, Dios al vernos, Dios al llamarnos y al usarnos, el Señor en modo alguno se avergüenza de nosotros. Yo sé y entiendo que en el entorno inhumano, donde existe una desconsideración hacia su prójimo, el mundo, los hombres se avergüenzan de los hombres. Mi amado hermano, es fácil ver, es fácil enterarse por medios escritos o televisivos cómo muchas veces los hombres se avergüenzan de un padre se avergüenza de un hijo, aún en pelea cuando existe dentro del hogar, cómo se discriminan el uno al otro y se sienten de alguna manera así decepcionados de los demás. Dios no es así con nosotros, y Dios anhela de la misma manera que nosotros no seamos así con Él. Veamos la postura de Dios con respecto a esto. Acompáñenme por favor
a la primera carta del apóstol San Pedro. Sí, primera carta de Pedro, en el capítulo número 4. Mire lo que nos dice el Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. ¿Lo tienen? Verso número 15. Mire lo que nos dice nuestro Señor. Así que ninguno de vosotros padezca o sufra como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, dice ahí, no se avergüence, sino que cosa, glorifique a Dios por ello. Acompáñeme por favor al libro de los Hebreos, capítulo número 2, antes de la carta de Pedro. De ahí viene Santiago y para atrás está Hebreos, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 11. Dice el Señor: porque el que santifica, ¿qué nos dice? Y los que son santificados. Ahora, ¿quién es el que santifica? Dios. ¿Y quiénes son los santificados o los consagrados? Recuerde que la palabra santidad significa apartados o separado o dedicado para Dios. Dice, porque el que santifica y los santificados de uno son todos, ¿sí? Por lo cual, ¿qué dice la Biblia, mi querido hermano, acerca de Dios para con nosotros? No se avergüenza de llamarlos, ¿cómo nos llama el Señor? Hermanos. Y aún dice el verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Ahora, qué importante las palabras del Señor. Mi querido hermano, con orgullo Cristo se llena sus labios diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Mi amado hermano, confesar la fe que tenemos debe de ser una pasión para el creyente. No puede ser un motivo de andar viviendo una vida escondida, de que, dice, ¿qué pasará si me dicen que soy creyente? O mucho menos que me vean con una Biblia. Mi amado hermano, que alguien puedas ver en tu vida que eres creyente, que tienes una Biblia al alcance de tu mano, debe de ser un motivo, vuelvo y lo repito, de orgullo, de satisfacción. A veces da pena, mi amado hermano, cómo se deslindan del evangelio de una manera ascética, una vida, diríamos, de hermetismo, ¿sí? Mientras el Señor nos demanda que nuestra pasión por Él sea tan evidente, sea tan, diríamos, popular, que todo el mundo cuando te vea te pueda identificar y decir, ahí va un hijo de Dios, ahí va un hermanito, ahí va un aleluya, sea como nos llamen, pero que nos identifiquen como lo que somos en Cristo, porque Cristo se gloria cada vez que nos pone delante de su presencia. Recuerde las palabras de Jesús. Dice el Señor en el versículo número 11, en la segunda parte, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, dice ahí, te alabaré. Mi amado hermano, el Señor no se avergüenza de nosotros. Mas sin embargo hay quienes pueden pasar años en un lugar viviendo una vida secreta, ¿sí? Donde Él prácticamente se esconde de los demás y no proclama la fe pública de Jesús. Lo hace por vergüenza, porque le da simplemente, y voy a la segunda parte de este análisis, le da temor, le da miedo, que es la segunda, diríamos así, observación que se puede también resaltar del por qué alguien no quisiera confesar el nombre de Cristo. La primera, recuerda, es la vergüenza.
se siente, sí, amedrentado para no identificarse. De hecho, mucha gente hasta se sorprende cuando por una, entre comillas digo esto, casualidad, alguien llega al trabajo y le dice: hermano, Dios le bendiga. Pero como nadie sabe en ese lugar que él es evangélico, todos voltean a mirar y dicen: ¿qué eres, hermanito? Y el otro hasta se sonroja y dice: bueno, sí, por ahí asisto a la iglesia los domingos. Mi querido hermano, el cristianismo debe de ser mostrado con orgullo. Sí, así como usted se siente orgulloso de agarrarle la mano a su esposa y caminar con ella públicamente, donde usted reconoce que ella le pertenece y usted también es de ella. ¿Verdad? ¿Cuántos sacan así con orgullo a su esposa? ¿Verdad? Muchos salieron por este feriado. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de salir? ¿Verdad? Y mostraron con orgullo a su familia. Hay quienes se avergüenzan aún de su esposa o de su esposo. ¿Sí? Yo conocí a un hermano en la fe, ¿sí? Por años que este hombre, si bien es cierto, compartía nuestra fe, mi querido hermano, siempre se avergonzaba de su mujer. Era mayor que él y físicamente no era tan atractiva, mas sin embargo era su esposa. Él escogió, él eligió y era la madre de sus hijos. Pero cada vez que tenía que salir, o él iba solo con sus hijas o ella iba y él se quedaba. Sí, esa era básicamente su forma de vida social, ¿sí? A la hora de mostrarse públicamente con su pareja. Hay quienes pueden llegar a una situación semejante, pero con Cristo. Mi amado hermano, no te avergüences de Cristo. Si muéstralo con orgullo, porque si tú lo haces delante de un hombre terrenal que va a morir y que es semejante a ti, Dios se encargará también de enaltecer tu nombre y de nombrarlo donde ya quisiera Dios nombrar a todos sus hijos, allá en el cielo, para darte, sí, conforme a tu valentía, sí, la corona que te mereces por los méritos de Cristo. Aleluya. Cristo Jesús. Él es el único. Cristo no puede ser motivo de vergüenza. Pero hay quienes también no pudieran llegar a trascender con el evangelio en sus vidas a consecuencia del temor. En esta segunda parte, mi querido hermano, sí, hay quienes no manifiestan una fe pública porque tienen miedo de los hombres. Y el primer texto que quisiera traer a colación es un texto que lo vimos en la clase anterior del domingo pasado. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, recordará usted lo que dice el versículo número 4 y 5. ¿Lo tiene? Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 4 y 5. Lo primero que nos dice el Señor es: mas os digo, amigos míos. Sí, mire cómo el Señor nos habla. No se avergüenza de nosotros y aún Él nos considera, como nos dice el texto, cómo nos considera el Señor. Amigos, ¿sí? Amigos míos, no temáis, nos dice. Sí, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Y dice el verso 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mi amado hermano, muchos se privan de dar a conocer a Cristo por temor o miedo a los hombres. Mis santos hermanos, Cristo de su misma parte, ¿sí?, poniéndose Él como ejemplo, el Señor mismo, cuando se vio en estas encrucijadas, el Señor nunca menospreció la obra de su Padre en su propia vida. Quisiera por favor que me acompañara al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19. Evangelio según San Juan, capítulo número 19.
Veamos un ejemplo, sí, como referencia. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 19. Veamos este ejemplo. Versículo 38. Mire lo que dice la Escritura. Ya Cristo había sido crucificado. Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, esa era la región, ¿qué cosa era este José? Era un discípulo, dice ahí, de Jesús. Pero, ¿qué clase de discípulo era? Y aquí es algo importante a considerar. Era un creyente. Por ahí hay una película que rueda, que no sé si usted la ha comprado, sí, que se llama Cristiano, sí, a la secreta. Sí, se la recomiendo, vean, hay cosas que se pueden rescatar, sí, de esa película. Sí, este hombre, bueno, no quiero hablar del video porque el motivo de la predicación es la Biblia, no la película. Pero algo que resalta y muy chistoso es que cada vez que este hombre sale de la iglesia, agarra la Biblia, ya tiene una funda negra preparada en el bolsillo, y la Biblia va para la funda y la funda va para el bolsillo, y se acabó el cristianismo. Sí, se acabó el cristianismo. El mundo lo conoce como uno más de los suyos. Mis amados hermanos, dice el verso 38 que José de Arimatea era un discípulo, pero era un discípulo en lo secreto. Sí, por ahí hay muchos que tienen el mismo profesión de fe. Dice, era discípulo de Jesús, pero secretamente. Pero dice la razón del por qué lo era secretamente. Porque tenía, ¿qué cosa tenía, mi amado hermano? Tenía miedo. Ahora, ¿qué fue lo que leímos en Lucas capítulo 12, versos 4 y 5? Nuestro temor no puede ser sobre los hombres, sino sobre nuestro Dios, o en nuestro Dios. Pero hay quienes no profesan públicamente la fe y se esconden, mi amado hermano, porque le tienen miedo a los hombres. Tienen, sí, o diríamos que tienen para sí mismo, sí, a los hombres en una posición más alta que a nuestro Dios. Mi amado hermano, el compañero tuyo que se sienta a tu lado, el jefe que te rige, o aún en el hogar, el hombre o la mujer que está a tu lado, va a morir al igual que tú, y todos daremos cuenta a Dios de nuestras obras. Y ellos en el gran día no te van a librar, sí, o de la condenación, ni te recompensarán del galardón que Cristo tiene preparado para los que le aman. ¿A qué le temes, mi querido hermano? ¿Por qué si se te logran sellar tus labios y no puedes hablar con libertad de la fe de Cristo? No lo hagas por temor a otros hombres que son igual que tú. Ellos tienen simplemente o un cargo más alto que tú, o ganan algo más que ti, pero nada más. Mis santos hermanos, eso no es una razón suficiente para privarte o cohibirte por temor hacia ellos y callar las buenas nuevas de la salvación de Jesús. Mucha gente, mi querido hermano, teme más a los hombres. Y dice el versículo número 38 que José de Arimatea era un discípulo secretamente por miedo a los judíos. Sí, él tenía miedo de los judíos, pero era cristiano. Mi amado hermano, ¿qué nos dice la palabra al respecto? Acompáñame por favor a la primera carta del apóstol Pedro, pero ahora en el capítulo número 3. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tienes? Verso número 13. Miren cómo comienza este texto, con una preciosa interrogante. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 3, verso número 13 al 15. Y dice el texto: ¿y quién es aquel
que os podrá hacer daño si vosotros seguís, eso sí, si vosotros seguís, ¿qué cosa? El bien. Mira cómo empieza el texto. El Señor de alguna manera con esa pregunta quiere que su pueblo agarre ¿qué cosa? Valor. Agarre fuerza. Y nos dice, ¿y quién te podrá hacer daño? ¿O a qué hombre le temes si estás haciendo en Dios las cosas correctas o las cosas que a tu Dios le agradan? Dice el verso número 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de ¿qué cosa, mi amado hermano? De la justicia, bienaventurados sois. Mi amado hermano, la respuesta a la pregunta es bueno. Si estás sirviendo al Dios que le agrada las cosas correctas y Él permite que algo sufras, mi amado hermano, perfecto, dice el Señor, serás bienaventurado. Es, mi amado hermano, un orgullo tener las insignias del maltrato o del sufrimiento de Cristo. De hecho, cuando Jesús presentó sus credenciales luego del padecimiento, Él nos sacó un carnet y dijo, mira, yo soy el Hijo de Dios. Él nunca dijo eso. Hay quienes sí te sacan, diríamos así, pica, dicen los muchachos, sí, mostrando lo que son, porque dicen, mira, si yo soy abogado, y me sacan el título. Cristo no sacó ese tipo de referencias. Cristo dijo, ¿quieren saber quién soy yo? Mirad mis manos y mirad mis pies. Es decir, mirad todo el daño que los hombres me hicieron. Mirad todo el vituperio que cayó sobre mí. Pero los enseño con motivo de orgullo porque lo sufrí por amor de ustedes. Por amor de nosotros. Mi amado hermano, ¿por qué tienes miedo del daño que te pueda hacer si fulano o sutano? Y más bien, ¿por qué no sufrís el oprobio, como lo decía Santiago? Sí, y experimentáis también lo que es tan precioso sufrir a causa del Evangelio. Recuerda que si tú niegas a Jesús por causa de tu temor hacia otro hombre, Él también te negará delante de nuestro Dios en los cielos. ¿Para qué gozar de aceptación en la tierra si en el cielo te van a desechar? Recuerda que este mundo pasa y juntamente con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese para siempre es en la presencia de Dios, no en la presencia de los compinches o de los amigotes del mundo. El problema de la gente es que quiere ser aceptado, y eso vamos a verlo como tercer elemento dentro de este estudio. Continuando con ese, mi amado hermano, con ese temor del hombre hacia los demás, dice el versículo número 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y dice el texto en la parte final, por tanto, no os amedrentéis, diría cualquiera, que no te tiemblen las rodillas. No os amedrentéis por temor a ellos. Oye, hermano, lo que pasa es que si te predico, hasta me bota de la cama. Me saca, me hace dormir con el perro. Bueno, no importa que duermas con el perro. Mi amado hermano, lo importante es que hagas la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿De qué te sirve ser aceptado, ¿sí?, dentro del entorno de los hombres si a la larga Cristo va a rechazarte porque te has avergonzado de Él? Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso 14, en la parte final, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, diría cualquiera, y no te preocupes más. Dice el verso 15, sino santificad a Dios, es decir, conságrate más a Dios, el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, y estad siempre preparados. ¿Para qué, mi querido hermano? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sencillo. Algo
algo ya sabes de Dios, algo has aprendido de Dios, y de pronto escuchaste por ahí que alguien tiene ese deseo, ese anhelo, pero está en medio de la reunión, está en medio de otros hombres, en la cual te puedes sentir privado, cohibido o atemorizado. Amado hermano, rompe tu miedo, rompe tu temor. Por eso tienes que orar y tienes que pedirle en oración al Señor fortaleza, carácter, para poder templar tus nervios y decir: basta de este hombre timorato, basta de esta mujer avergonzada. Yo en el nombre de Jesús hablaré, sí, y no callaré del Evangelio. Y habla, porque puede ser el principio de una preciosa relación. Si dentro de tu entorno familiar, dentro de tu entorno, si de pronto de amistad, para que la luz de Cristo comience a brillar con fuerza. No tengas temor. Permítele a Cristo, que su nombre pueda ser glorificado a través de tus labios. Recuerda lo que dice el verso 15. Ante la exhortación del verso 14, dice el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Y dice ahí es decir, con paz. Mi amado hermano, una tercera razón por la que los hombres pudieran no confesar a Cristo, es, mi amado hermano, el rechazo o el ser desechados. Cristo nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Acompáñame por favor ese texto. Hay quienes simplemente no confiesan a Cristo en sus vidas porque si lo hacen, pierden el estatus, pierden el entorno y dicen: uy, si yo me presento como hermanito, hasta el empleo lo puedo perder. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. ¿Lo tienes? Verso número 31. Mira la experiencia del mismo Jesús. Y comenzó a enseñarles que le era, y esto es importante, ¿qué dice Cristo? Que le era necesario. ¿A quién? Al Hijo del Hombre padecer mucho y ser, importante, desechado. ¿Por quiénes? Ahora, ahí quiero yo hacer un alto. Mi amado hermano, a veces, de acuerdo, si me identifico con Cristo, a veces es necesario ser desechado. Pero hay quienes, por no ser desechados, callan y no se presentan ante Dios y ante los hombres como lo que deben de presentarse. De entrada, como hijos de Dios. Yo siempre le digo a los míos, sobre todo, cuando entran a un nuevo lugar, cuando digo: preséntate como cristiano. De entrada, preséntate como cristiano. El diablo, mi amado hermano, de entrada se presenta como lo que es. Como diablo, como engañador. Usted se dará cuenta que cuando usted va a un entorno nuevo, cuando sale del lugar, va a un entorno nuevo, cuando el mundo, mi amado hermano, está en todo su esplendor, si usted llega, ellos no cambian su manera de ser. Usted los escucha con risotadas, con guasadas, con palabras deshonestas, y usted llega a ese lugar y ellos no paran, siguen. Claro, porque ese es su hábitat, ese es su mundo, ese es su entorno, y a eso el mundo le aplaude, el mundo lo acepta. Pero cuando usted le toca identificarse como un creyente, entonces usted detiene ese movimiento. Usted de alguna manera va en contracorriente, y cuando llega a ese nivel, usted dice: uy, llegó el aguafiesta, llegó el aburrido, llegó el hermanito, llegó el aleluya. Así no, saca la música hasta que se vaya el hermanito y ahí empezamos de nuevo. Mi amado hermano, es necesario para Cristo, era necesario ser desechado por ¿quiénes? Por los ancianos, por el grupo religioso de su época. Pero tú tienes que entender que en este mundo es necesario que el mundo a ti te diga:
No, tú no estás aquí para agradarle al mundo. Sí, cuando el Señor te hizo conocer su nombre y su salvación, automáticamente el Señor te separó, el Señor te consagró para Él. Y desde ese momento tu vida tiene que reflejar para el mundo un alto, un stop. Tu vida tiene, mi amado hermano, que tomar otro rumbo. Tú ya no estás en este mundo para agradarle a tu entorno. Estás aún para incomodar a tu entorno, pero todo para poder agradarle a Cristo. Mi amado hermano, Cristo así lo manifestó delante de sus discípulos. Verso número 31 dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. ¿Por quiénes tenía que ser desechado? Por los ancianos. ¿Por quiénes más? Por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después, dice ahí, de tres días. Mire, el rechazo a la larga produciría algo glorioso: resurrección. Inicialmente, yo sé que el mundo, de hecho, en su forma de querer transmitir, ¿sí?, al hombre, a la humanidad entera, ¿sí?, te trata siempre de que tú encajes en el sistema. Mas en Cristo el Señor de alguna manera nos dice: tú en el sistema no encajas. Y es la verdad. En tu entorno, si eres verdaderamente un creyente verdadero, genuino, tú no encajas en el mundo. Tú encajas en el reino de tu Dios. Pero estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Mis santos hermanos, si alguien lo podría decir mejor, sí, es la misma palabra. Acompáñeme, mi querido hermano, en la carta de los Hebreos, en el capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12. No importa si no encajas o experimentas rechazo. Nos dice el Señor, Hebreos capítulo número 12, versículo número 17. ¿Lo tienes? Dice el Señor: porque ya sabéis que aún después, deseando, póngale asunto a esto, heredar la bendición, fue desechado y no hubo, ¿qué cosa, mi querido hermano? Oportunidad para el arrepentimiento. Y dice ahí, aunque la procuró, ¿con qué la procuró? ¿O con qué la buscó? Ahora, ¿cuál es el contexto bíblico? Si usted va al verso 16, está hablando de un personaje. Está hablando de Esaú. Esaú, mi amado hermano, es el prototipo del creyente mundano que quiere establecer prioridades terrenales antes que las prioridades celestiales. Para los que no conocen la historia de esta situación, mi querido hermano, sí, usted tiene que entender que Esaú era primeramente, sí, era un hijo de un patriarca. ¿Cuál era ese patriarca? ¿Quién? De Isaac. Mi querido hermano, él llegó a tener ¿cuántos hijos? 2. Mi amado hermano, uno de ellos era Esaú y luego Jacob. Este primer hijo, siendo el primogénito, en un momento, sí, de hambruna y de desesperación, sí, vendió la primogenitura, es decir, los derechos, sí, principales del haber nacido primero, se la vendió a su hermano de manera de juego, a manera de burla, como lo haga. Solamente Dios sabe qué intenciones, sí, en este caso pesaron en el corazón de Esaú. El asunto es que él menospreció
la parte espiritual, porque la primogenitura y su bendición no la había establecido el hombre, la había establecido Dios. Y él la bendijo. Mi amado hermano, y su menosprecio por las cosas, sí, o las demandas espirituales, por las demandas de Dios, le provocó de una manera radical una separación de la gracia. Dice la Biblia que cuando él quiso recuperar esa gracia, sí, ya Dios lo había, ¿qué cosa? Desechado. Versículo número 17. Sí, o leamos justo el verso 16 para tomar algo de esta referencia. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues porque ya sabéis que dice que aún después, deseando heredar, ¿qué cosa? Deseando heredar la bendición. ¿Qué había pasado ya cuando él quiso recuperar? Ya había sido, dice la Biblia, y la quiso recuperar, dice la Biblia, ¿de qué manera? Aún buscándola con lágrimas. Mi amado hermano, cuando el Señor nos demanda que debemos de ponerlo a Él, sí, antes que a los hombres, sea cualquiera la razón que te esté causando el obstáculo, es decir, sea la vergüenza, sea el temor, sea de pronto el no encajar en una sociedad que anhela que participes de sus malas obras. Mi querido hermano, si tú por alguna razón le privas al Señor manifestarse en tu vida de una manera pública como el Señor tanto lo anhela y lo desea, pero tú en tu capricho más pleitesía le rindes a la voluntad del mundo que a la voluntad de Dios, cuidado, porque puedes llegar en un momento, mi querido hermano, a encontrar, sí, nuestra vida un rechazo rotundo cuando quisiéramos de pronto en nuestra desesperación volver a retomar las promesas de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y que también debemos de buscarlo a Dios mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo, mi querido hermano, que el Señor está deseoso que no sea desperdiciado. Si tienes vida, si Cristo reina en tu corazón, si el Señor realmente se ha manifestado en tu vida con su gracia, no demores más y confiésale a los demás lo que eres en Cristo Jesús. ¿Para qué dejar pasar tantos años, desperdiciar ese tiempo que es valiosísimo en la vida de un creyente, cerrándole la puerta de la gracia a otros hombres, simplemente porque quiere seguir encajando en una sociedad maligna y corrupta, que a la larga ningún beneficio le traerá? Mi amado hermano, Esaú lo perdió todo, a la verdad. Cuando vamos al Evangelio de Lucas para concluir, mis santos hermanos, nos dice el Señor, versículo número 9 del capítulo 12: mas el que me negare, es decir, aquella persona que no me pone por primer lugar, dándome a conocer, mas el que me negare delante de los hombres, será también, ¿qué cosa? Y esto es rotundo. Aquí no hay un espacio o un lugar para la indecisión, como para poder decir: Señor, bueno, por lo menos hay una salvedad en que puedo agradarle al mundo y puedo agradarte a ti al mismo tiempo. No, el Señor es rotundo en ese sentido. Son dos polos opuestos: o me confiesas como lo que verdaderamente soy en tu vida, o simplemente no lo haces. Pero eso sí, si no lo haces, sí, atente a las consecuencias. Así como tú me has negado delante de un hombre, sí, yo te voy a negar delante de mis ángeles. Dice el verso número 9: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Mi amado hermano, recuerda, el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, aún inclusive sus hijos. No te avergüences nunca, sí, de ser un hijo de Dios. Proclama con poder, proclama
con orgullo, sí, con tu forma de vivir, con tu forma de ser, que yo te aseguro que el Señor, sí, cuando tú lo haces, el Señor también con orgullo lo hará delante de su Padre y de sus ángeles cuando estés delante de su presencia. Alabemos y glorifiquemos a ese Dios de gracia y oremos.